Muy buenas, mi nombre es Soraya Camargo, docente de la Universidad de los Llanos del Pacífico, Facultad de Educación. El día de hoy estaré impartiendo la asignatura Psicomotricidad del Niño. En este caso estaremos abarcando el tema número 3, que son las capacidades básicas en psicomotricidad. El logro de las adquisiciones psicomotrices en los niños es del nacimiento hasta el fin de la edad preescolar, es decir, que abarca desde los 4 a 5 años. En estos primeros años de vida, si bien por la actividad psicomotriz se logra un cierto nivel de las capacidades condicionales o enérgico, ¿verdad? Energético, funcional, fuerza, rapidez y resistencia, la actividad psicomotriz en la etapa que corresponde a la educación infantil ha de dirigirse a la formación de las capacidades coordinativas. Estas capacidades no son innatas, ¿verdad? Quiere decir que van en desarrollo y aunque tienen que existir premisas biofisiológicas que son las que posibilitan son su producción de condiciones y la estimulación que el medio proporciona para que sea un surgimiento, un proceso. Las mismas se dividen en generales o básicas, refiriéndose a lo que es la etapa de psicomotricidad, concebida como un todo, especialmente si están dirigidas en aspectos específicos, como sucede en aquellas encaminadas al esquema corporal y complejas, que son el resultado del producto combinado de todo lo anterior. Estructura neuropsicobiológica de la capacidad básica en la psicomotricidad. Las bases de la psicomotricidad se encuentran en diferentes niveles. Estos niveles son los siguientes: neurofisiológico, psicogenético, semántico, epistemológico. Estas estructuras, antes que nada, para conocerlas es importante conocer sobre el concepto de psicomotricidad. En clase anterior habíamos dicho que psico se refiere a la parte psíquica, a la parte psicológica, y motricidad va relacionada al movimiento. Esto, más que nada, es la disciplina que estudia la relación entre el movimiento corporal, funciones neurológicas, procesos cognitivos y afectivos. Su estructura neuropsicobiológica se refiere al conjunto de sistemas cerebrales, nerviosos, sensoriales, que permiten organizar y ejecutar el movimiento humano de manera adaptativa. Las bases de la psicomotricidad se encuentran en diferentes niveles, que son los que acabamos de mencionar. En el caso del neurofisiológico, el cuerpo humano está formado por tres sistemas de regulación, que son el sistema cerebroespinal, que controla y regula la actividad física, el sistema simpático y parasimpático, encargados de la parte de la nutrición, circulación y la parte de la respiración. Y también contamos pues con la parte del sistema hormonal, que también juega un aspecto muy importante y que se encuentra conectado con el mesencéfalo, y es donde llega la aferencia de los distintos sentidos. Tenemos la parte psicogenética, que él o la niña organiza el mundo a través de su propio cuerpo. Desde el punto de vista psicogenético encontramos la espaciacidad. Partiendo de su propio cuerpo, organizará el espacio en que se encuentra a su alrededor. La temporalidad, la actividad motriz se ve reflejada a través de una combinación entre el tiempo y el espacio que la rodea. La percepción se encuentra en los umbrales de los límites sensoriales. De esta manera aprende a distinguir, producir estímulos de intensidad ligado a lo que es la actividad física. Semántico, a través de los movimientos se expresa de manera consistente o inconsistente como respuesta a estímulos anteriores o situaciones. Epistemológico, la adquisición de los conocimientos y pensamientos lógicos se desarrolla junto a la actividad perspectivo-motriz, permitiendo el paso de lo que es la percepción o de lo abstracto. Por otra parte, tenemos
abordando un poco más sobre las bases neurobiológicas, el sistema nervioso central, que es la parte de la corteza motora y premotora, organiza lo que es la planificación y ejecución de los movimientos voluntarios, coordinación óculo, manual y postural. La corteza parietal, integración sensorial, percepción del esquema corporal y la orientación espacial. Cabe resaltar el espacio. Y cerebelo, coordinación fina, gruesa, ritmo, equilibrio, automatización del movimiento, ganglios basales, regulación del tono muscular y de la fluidez motriz, sistema límbico, relación entre emociones y el movimiento, motivación para lo que es la acción. Y la parte del sistema nervioso periférico transmite información sensorial, propiocepción, tacto, visión y lo que es la audición hacia el sistema nervioso central y lleva lo que son las órdenes motoras a los músculos. Bases sensoriales, cabe resaltar que sensoriales a través pues, de sensaciones. Tenemos la visión, que es la parte visual, auditiva, vestibular, propioceptivo y táctil. Bases cognitivas y ejecutivas, las funciones ejecutivas, planificación, atención, memoria de trabajo, control inhibitorio, permiten organizar secuencias de movimiento. El esquema corporal, representación mental del propio cuerpo que guía la acción motriz, orientación espacial y temporal, permiten situarse en el espacio y ejecutar movimientos coordinados en secuencias temporales. La psicomotricidad surge de la interacción entre las estructuras cerebrales, sistemas sensoriales, funciones cognitivas y afectivas, permitiendo al individuo ejecutar movimientos coordinados y adaptativos, desarrollar equilibrio, ritmo, tono, coordinación, integrar percepciones corporales, espaciales y temporales, expresarse y relacionarse con el entorno. Ahora abordaremos el tema número 4, que es sobre el desarrollo psicomotor en los niños o niñas en educación infantil. El esquema corporal. El esquema corporal lo define el teorista Bosch como el conocimiento que tenemos de nuestro cuerpo en estático o en movimiento en relación con sus diferentes partes y espacios que lo rodea. Una mala o deficiencia de estructura del esquema corporal puede manifestarse en 3 planos: perceptivo, motor y social. La parte perceptiva, pues, es la dificultad en la percepción del mundo que lo rodea. La parte motora, que es la defectuosa coordinación y torpeza, que abarca la parte motriz. La parte social, que dificulta en relación con el medio que lo rodea, o el fracaso escolar y familiar. Podemos distinguir cronológicamente varias etapas de la elaboración del esquema corporal. Entre estas está la etapa número 1, del nacimiento a los 2 años. La etapa número 2, de los 2 años a los 5 años. En la etapa número 1, el niño comienza con el enderezamiento y el movimiento de la cabeza. Continúa con el enderezamiento del tronco que le lleva a la postura sedente, que facilita la presión de las manos al liberarse del apoyo. En la etapa número 2, el periodo de la globalidad de aprendizaje y el dominio del manejo del cuerpo. A través de la acción y gracias a ella, la presión va haciéndose cada vez más precisa, asociándose a los gestos y a una locomoción cada vez más coordinada, que allí pues inicia la etapa de los primeros pasos, la caminata. En la etapa número 3, de 5 a 7 años, el niño pasa de un estado global y sincrético a un estado de diferenciación y análisis, es decir, que de la actuación del cuerpo a la representación. La asociación de las sensaciones motrices y sinestésicas al resto de los datos sensoriales, especialmente visuales, permiten el paso progresivo a la acción del cuerpo
y la representación. La etapa número 4, que es de los 7 a los 11 años, se produce la elaboración definitiva de una imagen corporal a través de la toma de conciencia de los diferentes elementos que componen el cuerpo y del control de su movilización. Se logra la posibilidad de la relajación global y segmentaria. Fase del desarrollo del esquema corporal según Leblanc. De 0 a 6 meses vamos a abarcar el esquema corporal inicial. El bebé descubre su cuerpo a través de las sensaciones táctiles, movimientos reflejos y contacto con el entorno. Un ejemplo de esto es el movimiento espontáneo. Recuerden que en esta etapa de 0 a 6 meses el niño está aprendiendo a mantener el sostén cefálico, que posteriormente vamos a evaluar a través del tacto, el agarre de las manos, los pies, ¿verdad? El niño va a comenzar a estimularse. El reflejo principalmente de la succión y el reflejo moro también influyen mucho en esta etapa. De 6 a 12 meses, la toma de conciencia parcial, percibe algunas partes de su cuerpo, comienza a identificarlas y también a coordinar los brazos y piernas y la cabeza. Allí vamos a ver el gateo, que el niño ya se voltea, alcanza algunos objetos, ¿verdad? Sus agarres de pinza, agarre de manos, el lanzar algunos objetos, la coordinación de ojo y mano. La parte de o la edad de 1 a 2 años, el esquema corporal global comienza a diferenciar partes del cuerpo y a relacionarlas con el espacio y objetos. Caminar con seguridad es uno de los grandes ejemplos de esta etapa. Ya comienzan a correr, a subir muebles, a manipular objetos, ¿verdad? Trepar, entre otros. Y ya se ve un poco más desarrollado, la parte del habla. De 2 a 3, identificación de la parte del cuerpo y lateralidad inicial. Reconoce partes del cuerpo, comienzan a usar preferencias laterales, manos, ojos, pies. Dominantes, ya comienzan a dibujar líneas simples, saltar con un pie, con los pies juntos, señalar partes del cuerpo, entre otros. De 3 a 4, la coordinación gruesa y la orientación espacial. Ya diferencia claramente el cuerpo y su relación con el espacio, controla mejor la postura, los movimientos son más globales, ya saltan, ¿verdad? Lanzan, corren, evitan obstáculos, juegan con juegos de imitación corporal, entre otros. De 4 a 5, el esquema corporal consolidado, control fino, mayor control de los movimientos finos y gruesos, comprensión de límites del cuerpo y lateralidad definida. Ya pintan, recortan, escriben, realizan trazos simples, juegan a la cuerda, coordinación óculo-manual, ¿verdad? Óculo-manual. De 5 a 6, perfeccionamiento, planificación motriz, integran el esquema corporal, orientación espacial y temporal, se planifica la acción motriz de manera más autónoma, juegos deportivos, ya el niño pues está en una etapa escolar, la escritura es un poco más entendible, un poco más fluida, realizan coreografías sencillas, el equilibrio con un pie ya es más estático, y la etapa de 6 a 7, el esquema corporal maduro, inicial, consolidación de la lateralidad y percepción de segmentos corporales, movimientos más precisos y coordinados. Práctica de deportes, actividades escolares que requieran control fino y grueso. Y por último, la etapa de 7 a 10, que ya es el perfeccionamiento del control motor y esquema corporal. Vemos pues que los movimientos son más automáticos, precisos, adaptación del entorno, la integración del ritmo y del equilibrio. Pues ya ahí hacen deporte, se practica danza, actividades físicas complejas, ¿verdad? Como hacer volteretas, ¿sí? Estructuras fluidas, coordinación bilateral. Vamos a hablar un poquito sobre la lateralidad. La lateralidad es la preferencia por razón del uso más frecuente y efectivo de una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. Esto nos lleva directamente al concepto de eje corporal, y por eje corporal entendemos que es el plano imaginario que atraviesa, ¿verdad?,
nuestro cuerpo de arriba a abajo, dividiéndolo en dos mitades. El eje corporal tiene implicaciones tónicas motrices, especialmente perspectivas y grafomotoras. La integración del eje corporal posibilita la adquisición de la lateralidad, permitiendo que el niño distinga entre la derecha y la izquierda de su cuerpo. El eje corporal tiene implicaciones tónicas y motrices. En este caso, como consecuencia, permite posterior la proyección de estas referencias sobre el mundo que nos rodea y sobre los demás. Por tanto, permite la organización del espacio, ¿verdad? Saber, este es mi derecha, este es adelante, este es atrás, este es arriba, este es abajo, y que por lo general, pues nosotros tratamos de orientar a los niños en inicio de etapa preescolar y escolar. Usualmente la lateralidad, por su parte, genéticamente determinada, se trata de una dominancia adquirida. A esto se refiere al distinguir la lateralidad de la utilización promedio a las actividades cotidianas. Es decir, que aprendemos con el constante pues, uso y desarrollo a distinguir cuál es mi derecha, cuál es mi izquierda, cuándo está arriba, cuándo está abajo, cotidianamente. Esto sería el reflejo de la lateralidad neurológica, que no es más que la dominancia hemisférica constitucional. En este caso, hablando pues desde el punto de vista neurológico, nosotros tenemos dos hemisferios, ¿verdad? El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Si uno de estos se ve afectado, obviamente la lateralidad se va a ver alterada. Es decir, que en este caso la proyección del niño no va a ser la misma que de un niño que no tiene alguna afección. Entonces, cada hemisferio se encarga inicialmente de regir el control tónico, perspectivo y motor del lado opuesto del cuerpo, ¿sí? En este caso, el derecho regula el izquierdo y el izquierdo regula el derecho. Pero además existe un reparto funcional mucho más amplio. La parte de la coordinación global o dinámica son movimientos que ponen en juego la acción ajustada y recíproca de diversas partes del cuerpo y que en la mayoría de los casos implica locomoción. En este caso, pues se da la parte del desplazamiento. En realidad se trata del gran protagonista de toda la parte motriz y de la coordinación dinámica general. Abarca cualquier combinación de movimientos susceptibles que provocan cambios de situaciones del cuerpo y del espacio. Esto se mezcla incluso con la parte de la marcha, que se produce por la alternancia y sucesión del apoyo de los pies sobre la superficie del desplazamiento. Una forma de desplazamiento también muy común, que es antes de la marcha, es el gateo. También se le conoce pues como desplazamiento, independientemente que el niño aún mantenga pues puntos de apoyo. Fina o motricidad de manipulación, también conocida como motricidad de manipulación, es la capacidad de usar los pequeños músculos de las manos y los de los dedos para realizar movimientos precisos y coordinados. Dentro de la coordinación dinámica general y motricidad fina, tenemos coordinaciones dinámicas, en este caso la general, que es el control cefálico, abarca del 0 a 1 año, volteo, gateo, primeros pasos. Y en el caso de la motricidad fina, precisión palmar, agarre de objetos, manipulación básica. De 1 a 2 años, camina con seguridad, corre torpemente y sube, baja escalones con apoyo, pasa página, garabatea. En el caso de la motricidad fina, ya inicia pues lo que es el agarre en pinza. De 2 a 3, mejor equilibrio, comienza a saltar con ambos pies, lanza pelota, sin precisión aún. En la parte de la motricidad fina, en hebra, cuentas grandes, sostiene el lápiz en forma palmar, imita líneas. De 3 a 4, corre con más control, salta con un pie por momentos, hay una mayor coordinación. En la parte fina ya puede recortar con tijeras, dibuja círculos, construye torres pequeñas, entre otros.
De 4 a 5, alternas pies al subir escaleras, salta a un pie con mayor equilibrio, coordina movimientos en juegos. Ahí en la parte ya fina, pues traza de figuras simples, colorea sin salirse mucho, ensalta cuentas pequeñas. De 5 a 6, buena coordinación en juegos motores, ya corre, salta, lanza, atrapa. Se da pues lo que es el inicio de las actividades deportivas simples. En la parte fina escribe algunas letras, recortas con precisión, ata cordones con ayuda. De 6 a 7 ya está el movimiento más automático y coordinado, mejor precisión para lo que es lanzar y atrapar. En la parte fina, la estructura es más fluida, los trazos son más controlados, la manipulación de objetos pequeños es un poco más llevadera. De 7 a 9, gran mejora de la coordinación bilateral, equilibrio avanzado, velocidad y agilidad. La escritura, perdón, es bastante estable, mayor precisión en dibujo, control fino para artes y manualidades. Y de 9 a 12 años, la coordinación global consolidada, las habilidades deportivas son un poco más complejas, la parte fina ya es bastante madura, hay una precisión y una velocidad en las tareas escolares y artísticas. Ahora bien, vamos a ver la parte de la relajación, respiración. En la parte de la relajación y respiración, la respiración y la relajación son dos de los componentes tanto de la psicomotricidad como el de esquema corporal, muy importantes. Habitualmente estos componentes se desarrollan de forma más extensa a través del equilibrio y la coordinación o la lateralidad o incluso en menores medidas a través del tono muscular y la actitud postural. La relajación es un componente esencial dentro de la psicomotricidad ya que actúa directamente sobre el tono muscular, la respiración, la conciencia corporal y el estado emocional. Control y el ajuste postural. Pues tenemos la parte de la tonicidad, equilibrio y evaluación. La tonicidad, el control tónico hace referencia a la actividad muscular del cuerpo, la ejecución de un acto motor voluntario precisa del dominio sobre la tensión de los músculos que intervienen en el movimiento, tonicidad. Y la parte del equilibrio que lo podemos dividir en equilibrio estático y equilibrio dinámico. El equilibrio estático cuando el cuerpo sostiene una determinada posición en un momento en un mismo estado. Y el equilibrio dinámico cuando podemos observar establemente una postura al realizar un desplazamiento, es decir, cuando estamos caminando o cuando el niño está en el proceso de gateo. La evaluación, en este caso, es la evaluación psicomotriz, el proceso mediante el cual se observa y se analiza y comprende cómo los niños utilizan el cuerpo para relacionarse consigo mismo, con el espacio, con los objetos y con los demás. En lo que respecta a la percepción espacio-temporal, se divide en la percepción espacial, la percepción temporal. En la percepción espacial, en psicomotricidad, la percepción temporal incluye ritmo, sucesión, duración, velocidad, secuencia motriz. En ritmo es la capacidad para ajustar el movimiento a una cadena interna o externa, música, señales, pasos, ritmo, entre otros. Sucesión, compresión del antes, durante y después, indispensable para organización de acciones motoras. Duración, capacidad para estimar cuánto dura una acción necesaria para regular lo que es la velocidad motriz. Velocidad, percepción de la rapidez del propio movimiento o el movimiento de otros. Y en la parte de componentes de la percepción temporal también tenemos ritmo, duración, secuencia, velocidad, anticipación temporal. En este caso, el ritmo es la capacidad de ajustar movimientos a un patrón temporal interno o externo. La duración, estimar el tiempo que tarda una acción o evento. Secuenciación, ordenar movimientos complejos siguiendo una secuencia lógica. Y la velocidad, regular la rapidez de los propios movimientos de la interacción entre otros. Anticipación temporal, prever las acciones siguientes para coordinar lo que es el movimiento.